amigos, bienvenidos a nuestro programa de Bocados de nuestra historia en nuestra 6ª temporada. Y vamos a darle comienzo a un programa más. Vamos a hablar sobre los chiles y qué pasó con ellos alrededor del mundo. Así que desde el mercado 20 de noviembre en la ciudad de Oaxaca y en el Guajillo, vamos a darle comienzo. Así que bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta 6ª temporada ya de la serie Bocados de nuestra historia, al segundo programa de la misma, donde vamos a hablar sobre un tema que nos es, por supuesto, muy cercano, culturalmente hablando, alimentariamente hablando, que es el tema de los chiles y los chiles en el mundo. Para ello tenemos el agrado de contar con dos personalidades muy queridas de nosotros, que son expertos en el tema mismo. Tengo a mi izquierda, y me da mucho gusto presentar en primer lugar a Alicia Gironella D'Angeli, quien es presidente de la Asociación Civil Cultura Culinaria, también es delegada en México del movimiento Slow Food, miembro del Conservatorio de Cultura Gastronómica Mexicana y coautora de varios libros, artículos relacionados con el tema de la cocina mexicana. También me da muchísimo gusto, por supuesto, presentar al doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido, como ustedes saben, expositor en conferencias, ponencias, congresos de diplomados, seminarios de diferentes aspectos relacionados con el tema de la alimentación. Es también autor y coautor de muchísimos artículos, libros relacionados con el tema de investigación, a quienes le damos la bienvenida. También me gustaría, antes de iniciar, por supuesto, y como siempre, comentar acerca de los objetivos de este programa. Es un tema muy interesante, muy importante, que tiene que ver con conocer cuáles son los orígenes de los distintos chiles en América, cuáles han sido los viajes que ha recorrido el Capsicum annum en el mundo. Vamos a hablar también del uso y consumo de los chiles en México y, respectivamente, del uso y consumo de los chiles en el mundo. Les recuerdo que este es un programa abierto a sus opiniones, se enriquece mucho, necesitamos de sus comentarios, de sus opiniones, y para ello les damos los números telefónicos que van a aparecer en la pantalla. También les damos otra vía, que es el correo electrónico mirador@coaed.unam.mx. El canal 16 también es otra vía de salida de este programa, de la red de USAT, y simultáneamente en el portal de mirador.coaed.unam.mx. También esta 6ª temporada inauguramos la vinculación con las redes sociales. Estamos vinculados también por medio de Facebook, a través de Bocados de nuestra historia, y a través del Twitter @bocados_IIA. Adicionalmente, el canal de YouTube Investigaciones Antropológicas UNAM, que es también otra plataforma que estamos inaugurando de comunicación con ustedes. Entonces sean bienvenidos y estamos en espera de sus comentarios, preguntas a lo largo de esta charla del día de hoy. Y quisiera iniciar el programa de hoy con varias preguntas, 3 preguntas en concreto. Alicia, si quisieras comentarnos acerca de la importancia del chile en el comercio prehispánico. El chile, desde su inicio, era considerado como un valor muy especial porque era fácil de transportar. No es como el maíz, que no podían transportar talegas de maíz o costales de maíz. En cambio, el chile sí se empieza a mover de un lugar a otro, pero empieza a tomar características diferentes según lo van sembrando a los lugares donde llega. En México tenemos una variedad infinita de chiles que originalmente podía ser el mismo, pero cambia según los siembras, como la uva. Entonces es donde empieza ese gran valor que tiene el chile mexicano, que lo que buscas es el sabor, no tanto el picante. Y en otras cocinas los mides por el picante, pero no por el sabor. Entonces, fácil de transportar y fácil también que cambiara su naturaleza según en dónde se sembrara. Claro.
Y hablando de esta portabilidad, justamente las posibilidades del propio chile de transportarse y consumirse seco o en estado de su plena humedad, lo hace evidentemente potencialmente mucho más fácil, más versátil, ¿no? Más diverso su uso. Transportaban el seco, y yo también pienso que transportaban semillas, pero las semillas daban un fruto diferente según el clima, que se debe a esa gran biodiversidad que tenemos en México. En la charla anterior hablábamos justamente del tema de las rutas comerciales y los mercados, y el capsicum, por supuesto, es un alimento que tiene que ver justamente, es muy importante conocer, hablar de esas rutas comerciales mediante las cuales se transportaba este alimento también en la época prehispánica. ¿Qué podemos hablar sobre ello, doctor Vargas? Bueno, pues una de las cosas interesantes es que efectivamente en algunos de los códices prehispánicos, pero sobre todo en los que se hicieron poco después de la conquista, y me refiero particularmente a la matrícula de tributos, donde se relata qué cosa tributaban diferentes pueblos a Tenochtitlan, aparecen los chiles, claro. y aparece qué pueblos daban qué tipo de chiles. Porque además la parte interesante es lo que mencionó Alicia, es una variedad enorme de chiles. Entonces, estos chiles cada uno tiene características propias, y quiero destacar que es, como dijo Alicia, el picor. Es decir, lo que más llama la atención del chile es que pica. Pero cada uno de ellos tiene un sabor diferente que apreciamos, pero además tiene un color diferente. Entonces, el color que los chiles le dan a la comida mexicana no lo podemos olvidar. Entonces yo quisiera para nuestro público señalarles que verdaderamente es un honor tener aquí a Alicia Gironella, porque ella junto con su difunto esposo Giorgio De Angeli publicaron un libro que está a punto de salir, y luego nos platicarás qué número de edición es esta, que es el Larousse de la cocina mexicana. Lo encuentran ustedes prácticamente en cualquier librería, está a punto de salir una nueva edición, pero ahí Alicia lo que ha hecho es publicar una página o varias páginas donde da cuenta de las variedades de chile. Entonces es un lugar donde se encuentra con facilidad, porque ya les digo, se vende en las tiendas de autoservicio, en librerías, Larousse de la cocina mexicana. Y entonces ahí va uno a ver, no solamente a través de las imágenes y los textos que Alicia publicó ahí, sino a través de las recetas, lo que hace el chile en la cocina y por qué estas características fueron apreciadas en otras partes. Voy a dar un sencillo ejemplo. Piensen ustedes en el color de los chiles verdes o de los rojos. Y luego piensen ustedes cómo incorporados estos chiles en platillos les dan color, pero incluso no solamente por la presencia física del chile, sino por ejemplo un arroz que a mí me encanta, es el arroz verde, hecho con chile poblano, si no me equivoco, que el arroz ese blanco tan bello que tiene, toma un color verdoso, pero además un sabor totalmente diferente que te hace un arroz verdaderamente exquisito y apetecible. Ahora, estas características de las que han hablado ustedes del chile, que tienen que ver con la estética del mismo en los alimentos, se ve reflejada o se ha visto reflejada, me parece, históricamente por la presencia de estos en el comercio, y particularmente en el comercio prehispánico y mesoamericano. Son reflejo, me parece, estos tianguis mesoamericanos, de esa diversidad que solamente hablando del tema de los chiles se nota, se distingue, pues, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrían hablar sobre justamente esa diversidad presente, no solamente en los platillos, en la comida, sino justamente en el comercio, en un centro tan importante de intercambio cultural como lo es los tianguis, ¿no? En la época mesoamericana. No todos los chiles se usan con el mismo propósito. Los chiles frescos se tienen que consumir frescos. Lo que en México sucede ya desde esa época es que se le da al chile usos diversos. No solamente se usa como se usa en otros países, que se seca y se hace polvo, se hace relleno, se hacen rajas, se hacen atoles, se le pone a bebidas tan características como el pozol o el chocolate como un saborizante, y además se conocen sus cualidades desde el punto de vista nutricional. Tiene muchísima vitamina C y
Es la gran diferencia de otros países, el chile en México, sus usos son infinitos. Y también hasta postres con chile, mezclaban la miel, el achote, el chile. Entonces es una de nuestras características esenciales que junto con la triología que ya conocemos muy bien, que es la base de nuestra alimentación, maíz, frijol y calabaza, el chile es el complemento y es un común denominador de todo Mesoamérica. Y más, porque también Aridoamérica lo tiene. Claro. A nivel justamente de digamos, ese aporte nutricional, ¿qué podríamos comentar además? Bueno, en realidad el aporte nutricional, como lo ha dicho Alicia, es importante en cuanto a vitaminas, a nutrimentos inorgánicos, pero realmente por decirlo así, el chiste, la ventaja enorme de los chiles es esta presencia de saborizantes, es decir, de sustancias que saben, que tienen un sabor especial según cada chile, y por otra parte lo que les da el picor. Miren, por ejemplo, una de las cosas que es muy interesante con el chile y que es una herencia milenaria es la manera de prepararlos. Con Alicia hemos hecho talleres muy bonitos y me acuerdo mucho de uno que hicimos donde se tomaban 4 o 5 variedades diferentes de chiles, se picaban y se les daban a probar a los asistentes. Después el mismo chile se asaba y tenía un sabor diferente. Después se molía en molcajete, después se combinaba en salsas y va adquiriendo es un universo de sabores. Dándole en todo caso diversidad al propio régimen de las comidas, claro, ¿no? Entonces el chile es uno de los elementos que le da variedad a la comida mexicana. Pero yo quiero señalar otra cosa, que desde ahora, desde el principio del programa, todos los chiles que encuentren ustedes en el mundo tienen origen en este continente. Claro. Es decir, hay 2 centros de domesticación de chiles, México y el Caribe. Exacto. Un poquito menos, bueno, el Caribe, y me refiero a parte de Sudamérica, no solamente las islas del Caribe. Entonces, estos chiles, desde la época prehispánica, porque preguntaba las rutas de comercio, viajaron de un lado a otro. Claro. Es decir, hay que recordar que esto no eran comunidades aisladas. Colón encontró en su cuarto viaje comerciantes mayas en Honduras. Entonces, esos chiles del Caribe llegaban a México, se vendían aquí, se consumían, y los mexicanos llegaban a Sudamérica. Eso es. Entonces, ahí estaba un universo de sabores y de intercambios que fueron incorporados. Exacto. De esto, para ampliar estas ideas, justamente los quiero invitar a ver el testimonio de la doctora Janet Long, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, justamente para enriquecer los comentarios, las ideas sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Los invito para que lo veamos, por favor. Capsicum es el nombre científico del chile y capsicum empezó en el siglo XVIII. Cuando llegó el chile a Europa en el siglo XVI, no sabían los médicos, porque no había botánicos, no sabían cómo llamarlo. Y entonces en 1700 un médico francés, Tournefort, utilizó el nombre de capsicum en su libro. Y Linneo en 1742 copió el nombre y también lo utilizó en su libro. Capsicum, dicen los botánicos, posiblemente viene de la palabra griega de capto, que quiere decir morder por lo picante del chile. Y es el nombre científico, capsicum, del chile. Bueno, la peregrinación del capsicum empezó a fines del siglo XV. Cristóbal Colón encontró Chile creciendo en las islas del Caribe y lo llevó a España de nuevo de su regreso y ya lo presentó junto con muchos otros productos americanos o mesoamericanos, inclusive algunos indígenas mexicanos. Lo presentó ante los reyes católicos en la corte de Barcelona en 1493.
Después el chile ya fue llevado al Mediterráneo, donde inicialmente no tuvo mucho éxito por el picor, pero a través de los años lograron bajar un poco el picor. Llegó a Hungría, introducido por los turcos, en donde hoy en día la páprica es el chile mexicano y es un producto muy importante en la economía de Hungría. Después del Mediterráneo, pues pasó al Oriente. Puede haber llegado al Oriente a través de la nao de China, llevado desde Acapulco a Filipinas, que es una ruta comprobada, y otra ruta es América, Europa, el Oriente, introducido por los portugueses. Fueron los españoles, los portugueses, los turcos, los holandeses y los ingleses los que ya se encargaron de la difusión de las plantas americanas, entre ellas el chile. No, la clasificación Capsicum annum se refiere al chile mexicano. El chile Capsicum annum llegó al país como el pequeño chile piquín, como un chile silvestre, en una época remota, y aquí fue domesticado. Y todos los chiles mexicanos, menos el habanero y el chile manzano, pertenecen a esta especie. Pero hay otras especies. En total hay 5 especies domesticadas y de 20 a 22 especies espontáneas. Hay muchos nombres para el chile, hay nombres regionales, hay nombres en lenguas indígenas, hay nombres, me acuerdo una vez en la provincia pregunté por el nombre de un chile en el mercado y me dijeron que se llama el chile María. Les pregunté por qué y me dijeron porque lo cultiva María. Entonces hay mucha variedad en los nombres. El chile todavía conserva su nomenclatura náhuatl de chile. Además, del siglo XVI, la nomenclatura española de pimienta. En el Caribe lo conocían como ají y los españoles introdujeron esta nomenclatura en México, donde los mexicanos no permitieron que dejaran de usar el nombre de Chile, y en América del Sur. La terminología náhuatl todavía sigue vigente en otros países. Bueno, el chile se adapta a diferentes latitudes y alturas y ambientes con mucha facilidad, y se puede ir cambiando con cada adaptación. El chile se puede cruzar con otro chile del mismo tipo, pero no tiene que ser de la misma especie. La diferencia entre un chile domesticado y un chile espontáneo o silvestre hay muchos. El chile silvestre generalmente se madura en tono rojo, generalmente es un fruto muy pequeño y muy picante. Puede ser un fruto redondo o puede ser puntiagudo. Generalmente es muy picante y crece en forma erguida en la planta. Los chiles domesticados tienen frutos y semillas más grandes. Caen en posición pendiente en la planta. Se puede madurarse en rojo, pero también en amarillo, en naranja, en color café, tiene varios tonos. Generalmente se cae en posición pendiente en la planta y eso ayuda a esconder el fruto de los pájaros. En cambio, en los chiles silvestres, los pájaros son muy buenos consumidores del chile y se separa del cáliz con mucha facilidad en los chiles silvestres. Bueno, el Capsicum annum ya sabemos que su territorio es México, el Caribe y Centroamérica. El Capsicum baccatum es un chile boliviano y crece en los altos de Bolivia y no se ha difundido mucho porque necesita ser de cierta altura.
para desarrollar este chile. El capsicum chinense es lo que conocemos localmente como el chile habanero. Y este chile se desarrolló en la cuenca amazónica, de ahí pasó al Caribe y probablemente a la península de Yucatán en el siglo XIX. El Capsicum frutescens, que no mencionaste, es el famoso chile tabasco que crece en forma silvestre desde el sur de los Estados Unidos hacia Sudamérica. El chile pubescens es lo que conocemos como el chile manzano. Es un chile que se desarrolló en los altos del Perú y tampoco se ha difundido mucho porque necesita una altura. Aquí en México crece en zonas altas como alrededor de Toluca, en Michoacán, en los altos de Chiapas. Un buen ejemplo es el chile en los Estados Unidos. Los americanos no les gusta el chile tan picante, por eso han modificado el chile. Uno puede comer un chile jalapeño a bocados, a mordidas, porque no tiene picor. La emigración mexicana en los Estados Unidos ha provocado un gran interés en el chile, muchos restaurantes mexicanos muy buenos y muchas taquerías, y hay bastante consumo con el chile, pero es el chile menos picante de lo que hay en México. Les gusta, los americanos tienen miedo del picor y prefieren que tenga más sabor que picor actualmente. En Asia hay chiles muy, muy picantes. Por ejemplo, en la India es muy importante en los curries de la India, y hay chiles picantes en Corea, en Tailandia, inclusive en el sur de China. Ha tenido mucha importancia el chile en las comidas del Oriente. Dicen que las culturas que consumen mucho cereal, como el arroz, tienen necesidad de más picor en sus dietas, y por eso el chile ha tenido mucha influencia allá. Pues yo siento que el chile que es un factor muy importante en la cultura mexicana. No solo en la dieta, sino en la cultura en general. Sobre todo en la dieta es un factor que ya contribuye mucho a la dieta. Tal vez la dieta mexicana sería muy blanda, basada en el maíz y el frijol, sin el sabor del chile. Además, agrega vitaminas A y C a la dieta. Es un estímulo para el apetito. Además, es una constante cultural. Tenemos datos desde la época prehispánica, desde 5,000 años antes de Cristo, de la presencia del capsicum en la dieta, y hoy en día se consume en todos los niveles sociales y en todas partes del país. Inclusive cuando el mexicano se va de viaje, muchas veces lleva un chilito para consumirlo en otras partes. Pues como vemos, uno de los alimentos más difundidos de Mesoamérica al mundo ha sido sin lugar a dudas el chile, por sus características tanto organolépticas como de adaptabilidad climática, etcétera. Sin embargo, hay algunas dos preguntas que quisiera hacerle a nuestros panelistas del día de hoy. Primero que nada para Alicia, acerca del uso y las maneras del consumo del chile. Hay dos momentos que sería interesante platicar de ellos. Uno, el uso en la cocina novohispana, y después en la época contemporánea, ¿en qué otros lugares, platillos podemos encontrar? En las crónicas que escribe Sahagún ya hay una descripción de lo que es un guiso mole, se llama pascal o pascali, que era un platillo para los tlatoanes y consistía en un caldo que decía de gallo de papada, pero en realidad del guajolote, al cual le molían, con ese caldo molían pepita tostada y chile bermejo. El chile bermejo no te dice qué chile es, porque los chiles bermejos son los chiles secos. Es delicioso. Entonces yo creo que ese es el nacimiento del mole,
que luego se va volviendo muy barroco según el acceso que hay a otros productos. El mole es una técnica, no es un guiso. Entonces, con esa técnica tú puedes hacer muchos moles y coincide con la palabra moler. Entonces, básicamente yo creo que es donde más se usa el chile, en moles y en salsas. Eso es. Y en platillos europeos. En platillos europeos tenemos el goulash, que es precisamente de la parte de Hungría. Tenemos todo lo que son los curries, que su base es masala. La masala es una mezcla, pero de ingredientes secos. Ellos no usan el chile como lo usamos nosotros, sino que secan todos los productos que llevan para hacer sus masalas. Y según la región y según la época del año, lo hacen más o menos picante, pero son chiles molidos. Desde luego en España, que también hubo la idea que se llamaban pimientos. El chile poblano creen que es el que cambia totalmente al pimiento, que es parte ahora de la dieta mediterránea. Y también tienen otro chile ahí que se llama ñora, que es muy parecido al chile ancho, pero que no lo usan raspándolo, y entonces tiene la textura más bien de cascabel. Y luego desde luego tienen los chiles rellenos, que ellos le llaman los piquillos. Y lo usan también para saborizar algunos guisos por la parte de Andalucía. Donde yo he comido el chile más picante de mi vida fue en Austria. En unas cebollitas y pepinillos con vinagre, y había un chile, me lo comí, y ese tipo de chile, que también pasa en India, son los que te dejan sin resuello, pero no tienen un sabor. Los chiles de México, que tienen un gran sabor, si nada más quieres tener el sabor, quitas no solamente la semilla no es lo que es picante, es la vena, o cortas el chile por la parte de arriba, pero esas venas y esos chiles lo guardas luego para hacer un pipián de chiles y no desperdicias nada. Pero esencialmente son los moles, la técnica para hacer moles, que luego se pueden derivar en adobos, en pipianes, etcétera, lo más común en México. Bien, les agradecemos su atención. Vamos a tener que ir a una pausa, interrumpir un momento nuestro diálogo, y regresamos. Les recuerdo que, más bien les comento que al regreso les tenemos algunos obsequios para quienes nos están siguiendo en este momento. Muchas gracias. Regresamos en un momento. ¿Qué tal? Estamos de regreso. Les quiero recordar varias cosas. Uno, invitarlos a que se sigan comunicando con nosotros, por favor, por las vías que ya mencionamos. Se las repito, son los teléfonos que van a aparecer en pantalla, el correo electrónico
coaed.unam.mx, y las redes sociales a través de Facebook, a través de Bocados de Nuestra Historia, y Twitter @bocados_IIA, y simultáneamente por el canal de Investigaciones Antropológicas UNAM, el canal de YouTube. Y bueno, tenemos 4 números de la revista Cuadernos de Nutrición que se las obsequiaríamos a las primeras 4 personas que se comuniquen con nosotros con todo gusto. Para recogerlas tendrían que asistir ustedes al Instituto de Investigaciones Antropológicas con copia de identificación y su nombre, por supuesto, para que se las entreguen. Por lo pronto, Graciela Guzmán se ha comunicado con nosotros desde Cuernavaca, Morelos, para hacer 2 preguntas. Y ya además, lo comentamos, tiene asignada la primera revista de Cuadernos de Nutrición. Y hay 2 preguntas que nos hace. La primera es, una para el doctor Luis Alberto Vargas y otra para Alicia, coincidentemente. La primera es, ¿hay algunas propiedades curativas del chile? Sí, resulta que el chile ha tenido un renacimiento en la medicina. Se ha usado como remedio para muchas cosas, para lo que se llaman las dispepsias, es decir, cuando se produce poco jugo gástrico y se digiere mal, pues el chile estimula la producción de jugo gástrico. Pero la propiedad que se le ha descubierto hace relativamente poco es como analgésico, pero como analgésico aplicado sobre la piel. Para dolores musculares y todo esto están saliendo una serie de pomadas a base de chile, que esencialmente lo que hace es que la capsicina estimula la piel y compite contra los receptores de dolor y realmente alivia. Entonces hay un renacimiento de estos aspectos. Y por otro lado pregunta que si es recomendable quitar las semillas para consumirlo. Bueno, ya te lo había dicho antes. Pues depende, si le gustan muy picante no le quite nada. Pero no es la semilla lo que le da picor al chile, es la avena. Lo que pasa es que hay ciertas gentes con problemas digestivos que la semilla puede causarle algún tipo de irritación. Si no es así, que la guarden junto con las venas y luego, como dije hace rato, se hace un pipián sensacional. Y para quitarle lo picante al chile, la parte de arriba del chile, donde nace la placenta, se le corta con tijera. Esa parte de arriba del chile, y entonces se le baja mucho más el picante al chile. Claro. Ahora, perdón, Alicia, también para quitar lo picante hay varias consejas que tú, que eres la experta, quiero que nos platiques. Hay quien lo pone en Coca-Cola, hay quien lo pone en Nescafé. Si realmente funciona. Si quieres que no pique mucho el chile, congélalo. La congelación le baja mucho el chile. Al momento de cocinar, también lo que le baja mucho al chile es el vapor. Ahorita tenemos una barbacoa en el Tajín que lleva aparentemente mucho chipotle, ya que se cocinó las horas que lleves una barbacoa de res o de cordero, no me acuerdo. Ya que lleva muchas horas, queda como un adobo en la barbacoa y ya casi no pica. Entonces son pero 2. Queda el sabor. Queda el sabor. Pero lo que es muy importante es la congelada. Para eso les aconsejo que ya los limpien, ya los guarden limpios, inclusive si ya los quieren guardar abiertos y sin la semilla y sin la avena, y los congelen. Entonces el chile congelado no tiene el problema de que cuando se almacena seco crea una especie de palomitas, pero es todo un problema de limpieza y manejo. Ahora, esto es relativo también, porque el otro elemento que juega para el asunto del picor es la sensibilidad personal. Claro. Entonces ahí sí ya pues son otros elementos los que... Yo quisiera hacer 2 comerciales. Claro. El primero de ellos es que Alicia hace un momento habló de los chiles rellenos. Independientemente de que en el libro de Alicia vienen unas recetas estupendas de chiles rellenos, la primera comercial que quiero hacer es que recuerden que esta es la temporada de los chiles en nogada. Claro. Y que los chiles en nogada es realmente uno de los platillos emblemáticos de la cocina mexicana. El del restaurante de Alicia, desde luego se lo recomiendo, porque Alicia logra un equilibrio maravilloso en que el chile no se vuelve un postre. Es decir, el equilibrio del chile en nogada es muy delicado, tú después podrás ampliarlo, porque como lleva fruta y lleva carne, algunas partes lo hacen extraordinariamente dulce y pierde la calidad. Alicia lo equilibra. Pero por otra parte, otro de nuestros amigos comunes, Ricardo Muñoz Zurita,
tiene publicado un libro sobre los chiles rellenos publicado por la UNAM. Claro. Entonces, busquen en las librerías de la UNAM, donde yo lo he encontrado con más facilidades en la librería Julio Torre, que está en el Centro Cultural Universitario. Y por otra parte, quiero mencionar Cuadernos de Nutrición. Cuadernos de Nutrición es una revista que sale cada mes, son muy generosos, ahora nos han regalado números de los más recientes, y entre los números recientes viene uno que a nuestro público le puede gustar mucho, porque habla de las ventajas y desventajas del vegetarianismo, pero visto realmente desde el punto de vista nutricional. Claro. Es decir, ya sin prejuicios, Exacto. ¿no? Entonces vale la pena consultarlo. Y el siguiente comercial que hay que hacer, que se me pasó comentarlo, por favor, es el asunto del recetario que les obsequiamos a los televidentes. Por favor, si nos envían un correo electrónico, nosotros les regresamos con todo gusto la versión digital del mismo recetario, que también todas las veces que hacemos el programa se los enviamos. Sobre el recetario quiero destacar esto. El recetario lo hace una de las colaboradoras que nunca sale al aire en este programa, que es Cristina Palacio. Y es un recetario, no crean ustedes que es cualquier recetario, es un recetario especial para estos programas. Exacto. Y que tiene que ver con el tema del programa. Entonces son unas cuantas páginas, pero si ustedes escriben simplemente diciendo aquí estoy, les devolvemos el recetario. Y a la larga van a tener un libro en sus Y van a tener un libro, claro. Muy bien, miren, les invitamos a ver un video realizado a José Luis y Adriana Egmarín, quien son la tercera generación del café popular en la Ciudad de México. Veamos para que comentemos adicionalmente más cosas. No, el café ya estaba establecido. Un chino amigo lo invita a asociarse y él, con el paso del tiempo, empieza a comprar sus acciones y se queda con el restaurante. Ya con el tiempo él ya le cambia el nombre de Café El Popular. Pero eso data más o menos de 1948, cuando mi abuelo se queda con el restaurante, el café de chinos, y todos mis tíos le ayudaban a trabajarlo. En la cocina, en panadería, en caja. Y es como empieza a evolucionar o a crecer el restaurante. Una de sus experiencias anteriores de mi abuelo fue trabajar como cocinero en una petrolera. ¿Cuál? No se sabe exactamente. Entonces ahí aprendió a hacer hotcakes, aprendió a hacer pan, aprendió a hacer las milanesas, y de ahí empieza él a vender comida pues más al paladar del mexicano que comida china. Comida casera o comida que era como más tradicional, porque más o menos el auge de los cafés de chinos empieza como en 1940, cuando todo lo que es el centro, el perímetro, había como la prepa 1, entonces obviamente muchos estudiantes querían comer abundante y barato, entonces también lo que se sigue caracterizando del café popular es de que los precios son muy económicos y la porción es como bastante vasta. Para igual a la gente que no quiere comer siempre lo mismo, tenemos un menú ejecutivo y festivales. Y obviamente los festivales, también para complacer tanto a los extranjeros, porque contamos con diferentes temporadas que viene mucho extranjero. A veces es o mucho americano o europeo, entonces también tratamos de que sea como muy amable nuestra cocina para que puedan conocer sabores de cocina mexicana y que no nada más se vayan con el taco al pastor o el guacamole. O burritos, que no vendemos burritos. Ajá. O sea, que sí prueben, se arriesgan a probar una sopa de tortilla o un consomé de pollo bien hecho o un mole poblano. Y bueno, pues hay de todo, ¿no? O sea, dentro de los festivales hay extranjeros que sí se deciden experimentar. Hace como 2 años a mi papá le tocó tener una relación muy estrecha con un cliente inglés, que fue de los pocos que se ha experimentado a probar desde mole, desde un caldo tlalpeño, desde tasajo, cecina, chilaquiles. Lo hicimos comer mole verde, pipianes, tamales. Y no hubo venganza de Moctezuma, para no, nada. No, tampoco. Entonces son pocos. Hace un año recibimos un grupo de Slow Food, pero vienen con otra mentalidad también los chicos a probar, a conocer, a experimentar lo que es la cocina mexicana. También vienen mucho extranjeros de que a la hora que es como
media comida o almuerzo, algo por pan, café y pan. Les gusta mucho el extracto de café, que es bastante cargado, poca leche y pan de dulce. Es a lo que vienen. ¿Qué más? ¿Japoneses también te ha tocado atender? Sí, japoneses sí son más aventados a comer picante. Sí, no les espanta tanto. ¿Quién más? ¿Quién más te ha tocado? Chilenos. Bueno, dentro de nuestros productos, bueno, ayudamos también a productores, ¿no? Pequeños productores, bueno, entre ellos la cecina de res de Yecapixtla, chocolate de Oaxaca, chiles secos oaxaqueños, chilhuacles, que obviamente por el costo utilizamos poco. La leche es entera, pocos lugares siguen manejando leche entera. Pero que casi la producción que nosotros trabajamos es de un rancho de Texcoco. Ah, sí, es prácticamente el 80% de esa producción es para el restaurante, ¿no? El café igual de la es finca, orgánico de Chiapas. de una finca pequeña, familiar. Pues sí tratamos de estar muy apegados al productor, al proveedor. Todo lo trabajamos, todo se procesa aquí, salvo la tortilla por espacio, pero todo lo que se consume, se elabora, es 100% natural, sin conservadores ni químicos, toda base de especias, y aparte chiles. está esta señora que nos trae las gorditas de Xochimilco, que Doña tiene su Lupita. milpa. Tiene su milpa, ella me trae la harina para los tamales, la masa para los tamales, las gorditas, tlacoyos, sopecitos, todo lo que es garnacha, ella la hace. O sea, sí es una masa muy buena, el maíz es muy bueno, entonces directamente con ella, entonces sí tratamos, yo trato que y con el apoyo obviamente de finanzas, que me da permiso de poder ayudar en esa parte con los productores. Bueno, los esperamos aquí en Café El Popular, 5 de mayo 52. Y 50, Las 24 horas del día. los 375 días del año, vengan a conocernos. Bienvenidos ya al último bloque de este programa del día de hoy. Nos habló Julio Juárez, quien manda felicitaciones al programa, saludos a Alicia en particular. Se hace acreedor también, por supuesto, tanto al recetario como a uno de los números de cuadernos de nutrición que tenemos para ustedes. Nos habla de milpa alta. Hay varios temas que nos falta tratar y que seguramente algunos se nos van a quedar por ahí en el tintero, pero uno que no puede faltar sin duda es qué pasa en Oriente, qué pasa con las culturas de Asia y el consumo de chile, digamos, para ir como retomando la discusión. Bueno, pues podríamos decir que realmente el chile revoluciona muchas cocinas de Oriente y lo seguimos encontrando ahí hoy. Es decir, por ejemplo, Alicia ya mencionó la India y realmente es un placer meterse a los bazares de la India y percibir el olor de estos preparados, como dice Alicia, secos, polvos, pero donde percibe uno el olor de los chiles. En China también es impresionante, porque independientemente de que los chinos están haciendo ahora cultivo de chiles para reenviarlos a nosotros y que son algo diferentes al nuestro, como ya dijo Alicia, según donde se siembran las semillas el producto es distinto, es como la uva del vino, que lo que llaman los franceses el terroir, es decir, la tierra, el clima, etcétera, cambia el sabor. Hay un buen consumo de chile, sobre todo en ciertas regiones. Hay ciertas cocinas chinas que son con mucho picante. Pero el caso particular es Corea. Corea, alguna vez un colega, ahorita se me va su apellido, es Alfredo, no recuerdo el segundo apellido, Romero. Alfredo Romero del Instituto de Investigaciones Sociales fue a preguntar que él, que conoce bien Corea, que ha estado ahí, en los textos anteriores al siglo XVII no encuentra referencia al picante y al chile, y lo que pasa es muy sencillo. México, Nueva España, fue un núcleo importantísimo para el comercio mundial. Es decir, los productos llegaban de España a Veracruz, cruzaban por tierra hasta Acapulco y de Acapulco se iban a
a Filipinas. Todo el mundo piensa que venían solo lo español, no, desde luego lo mesoamericano iba en eso. En contrasentido, entonces iban personas, iba la cultura. Entonces vinieron cosas de allá para acá y de acá para allá. Pronto celebraremos en Acapulco, ahora en octubre, ¿no? El 9 al 12 de octubre en Acapulco, el foro el mundial de gastronomía. Y ahí vamos a hablar justamente de este intercambio con Filipinas. Por ejemplo, es muy obvio que a nosotros nos llegan los tamarindos, los mangos de Manila, la tuba, el jengibre, muchas cosas. Pero de aquí para allá van cosas. Por ejemplo, es muy interesante ver que en Filipinas hay tamales y desde luego hay picante. Claro. Y este picante que llega a Filipinas a través de los chiles se difunde y, por ejemplo, en Corea la cocina es muy picante, pero con chiles originalmente mexicanos transformados allá. Claro. Hay una cosa que me llama la atención y me gustaría que lo abordáramos así también como brevemente antes de pasar a la siguiente pregunta, que es esta manera o esta facilidad de domesticación del chile de la que se ha hablado en el programa. Es decir, justo manejando, manipulando la intensidad del sabor, el picor, incluso los colores del mismo, ¿no? Que no se da, me parece, con otros productos. ¿Qué podríamos hablar de eso? No, yo creo que el chile es uno de los productos más versátiles que hay en el mundo y que aporta tan diversas cualidades en cuanto a sabores y picantes y colores, que es que lo encontramos en todo el mundo. Tal vez menos picante o más picante, pero es un elemento que ya forma parte de la gastronomía mundial. Del mundo, claro. Y a propósito de ello, justamente en estos brincos que tenemos que dar, porque el tiempo nos obliga un poco a saltarnos cosas, justo la última pregunta que quisiera hacer tiene que ver justamente con cómo se han adaptado, cambiado los menús en los restaurantes a través del tiempo, justamente a partir de esta relación que tiene concretamente el mexicano con el chile, ¿no? Mira, el manejo del chile es también el saber cocinar. Si tú sabes que tú tienes un lugar donde tu público no está muy acostumbrado a comer chile, tú lo manejas en tus salsas y siempre les pones, este es picante, esta no es picante. Nosotros tenemos en el Tajín una de habanero y es lo primero que se le dice a los clientes, este es muy picante. Y lo más sorprendente es que la comen los extranjeros. Entonces, tienes que tener las opciones. Claro. No puedes hacer una comida sin sabor porque no están acostumbrados a comer chile. La cocina mexicana debe de tener su punto de chile cuando estamos cocinando estilo mexicano, pero tú puedes graduarlo y para hacerlo más picante, para no molestar a aquellas gentes que no están acostumbradas, tenemos esa especialidad de la cocina mexicana de ponerte salsas en la mesa nada más porque sí. Claro. Te la comes con un totopo, con un pedacito de tortilla, se la agregas a tu sopa, se la pones a tu carne, pero es una característica de nuestra cocina y es un uso muy amable de los chiles porque puedes ir del sabor a lo más picante. Graduando, ¿no? Pero no solo el picante, diría yo, sino incluso la apariencia de la salsa. La textura. Texturas, apariencias, colores, porque hay incluso hervidas, cambia. hay fritas, hay molcajeteadas. Ahora vamos a ver qué pasa con los aparatos modernos, qué pasan con los chiles, pero siempre están. Con las nuevas técnicas culinarias, con las nuevas técnicas. A propósito de todo ello, por supuesto. Y de hecho yo creo que la calidad de un restaurante o de una fonda se mide por sus salsas. Por la variedad, sí, ¿no? por la variedad y gradaciones que tiene. Y darles opciones a la gente, ¿no? Y claro, la única cambio radical que yo he visto es que ahora los molcajetes son de plástico, pero esos son solo para presentar las salsas, ¿no? Claro, y que tiene que ver con esta diversidad del gusto que incluso en un país como México donde a veces que nos ponen leyes obtusas como para obtener determinados certificados que no te dejan a usar ciertos implementos que corresponden a nuestra cocina, y es que esos certificados son a nivel mundial. Nosotros estamos trabajando y de hecho en mi libro ya hablamos sobre el manejo de nuestros utensilios. Y se encuentra la forma también de limpiarnos y que se presenten como deben de ser y no en plásticos. Claro. Y ahora, las salsas son en realidad solo una forma, ¿no? Ya hemos hablado aquí del consumo del chile.
hay es una diversidad característica de la cocina mexicana. Bueno, te lo puedes comer desde a mordidas, ¿no? Es decir, Hay un punto que no hemos hablado y que no, por supuesto, no pretendo que se aborde aquí ahorita en el programa, pero que sería interesante comentar, que es la relación del chile con la cultura general, la llamada cultura popular del mexicano. Pues yo diría que es una cultura muy pícara de vez en cuando, que daría lugar a miles de albures. Y que eso sería tema de otra clase. Otro programa, por supuesto, pero está estrictamente vinculado, no podemos desvincularlo de alguna manera, ¿no? Bueno, yo quiero señalarles a ese respecto que si hay una publicación sobre esto, independientemente de las publicaciones que muchos de ustedes conocen como Picardía Mexicana, claro, donde hay una gran colección de chistes sobre chiles y albures y todo esto, nuestra amiga Montserrat Gispert coordinó un libro que se vende en la librería de Miguel Ángel Porrúa, que se llama De América para el Mundo o algo así, donde tomó 10 productos comunes a Cuba y a México y analizó el contexto de los productos, no las recetas, sino el contexto. Entonces ahí podemos ver una colección de chistes, de albures, de apodos, de títulos de películas, de canciones, del Jardín de América al Mundo. Del Jardín de América al Mundo, exacto. Es decir, y es un libro muy divertido por eso, porque hay productos que se consumen mucho en Cuba y no se consumen acá. Por ejemplo, en Cuba, a pesar del chile habanero, es decir, el consumo de chile es muy pobre, no comen picante. Pero, y en México, bueno, la cantidad de chistes y albures que hay sobre esto es sensacional. Claro. ¿No? De hecho, pues hay que recordar simplemente que la mascota de un mundial de fútbol pues, era un chile. Por obvias razones, un chile. Claro. Yo los invitaría a concluir, a cerrar el programa justamente con algún comentario conclusivo que nos permitiera como redondear toda la plática que hemos tenido el día de hoy. Alicia, si quisieras pues siendo comenzar. Un producto tan versátil, pues yo reto a que lo usen, lo conozcan, aprendan a manejar el picante y propongan platillos nuevos a base de chile y que procuren que sean chiles de México. Sí es cierto que China es el gran productor de chiles de todo el mundo, pero nosotros tenemos unos chiles tan maravillosos como los de los poblanos ahorita, que es la cocina que se llamaría ahorita de 0 kilómetros, consumir lo que en el momento está maduro. Eso lo podemos aplicar también al chile y que lo que tengamos cerca. Entonces es cuestión de probar y verán cómo el chile igual puede ser para algo picantísimo, como pueden llegar a mezclarlo para postres. Nosotros tenemos un postre de moles que se terminan con chocolate, pero no como el mole, sino como postre, como trufas, y tiene un éxito increíble. Entonces tenemos tanto que hay que usar la imaginación, la creatividad, que es una de las características de los buenos cocineros. Por supuesto, además todo un reto. Con el chile es todo un reto. Bueno, yo quiero que piensen en los chiles como embajadores de México, es decir, como el producto que ha dado la vuelta al mundo junto con el maíz, los frijoles y otros desde luego, pero cómo los chiles están presentes en la mayor parte de las cocinas del mundo. Y los invito también a algo, ya hablamos de la versatilidad de los chiles, donde quiera que se siembren, crecen. Entonces, en una macetita, en un bote de usado, siembren sus chiles, ténganlos por ahí y estoy seguro que los van a disfrutar mucho. Claro. Bueno, pues no nos queda más que agradecerles la presencia tanto de los invitados del día de hoy como ustedes, público que nos ha estado siguiendo a través de toda esta serie de programas, e invitarlos, por supuesto, al próximo programa que va a hablar sobre el asunto del cacao y la vainilla, toda una otro embajador mexicano, todo un tema, por supuesto, para la siguiente sesión, que esperamos que igual que esta lo disfruten y sea de su interés y agrado. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. París.